Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra y a través de los diferentes medios en este día. Hoy estamos ya casi finalizando. Gloria a Dios. Se me olvidó sacar los jóvenes. Bueno, ya salieron, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bueno, decía que estamos finalizando ya el año. El próximo domingo tendremos la bendición de los proyectos. También vamos a tener un tiempo bien especial en esa bendición de proyectos en el Señor. Y qué bueno es saber que ya estamos en la recta final de este año 2023. Para unos, tribulación el año, para otros, victorias, pero en Cristo Jesús, como quiera que sea, somos más que victoriosos, victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Y eso es importante, que vivamos unidos. Lo importante de este año es, ya terminamos, pero el año que viene, el próximo domingo lo vamos a declarar bendecido. Amén. Todos vamos a ser bendecidos en el año 2024. Es un año bendecido para bendecir. Gloria a Jesús. Y bueno, estamos en lo que el tiempo y la vida secular, la costumbre, la tradición, la cultura nos ha hecho llamar Navidad. Realmente queremos mirar en la palabra del Señor si realmente es Navidad, pero la enseñanza que queremos dar hoy no se trata de juzgar a nadie ni cuestionar a nadie. Se trata es de que nos miremos al corazón y si podemos corregir algo hacia el futuro, porque pues nosotros no somos culpables de lo que hemos vivido, porque son tradiciones que han venido y que vamos a mirar de dónde vienen. Y bueno, Dios nos hablará en un momento cuándo tenemos que seguir o apartarnos de lo que Dios quiere que vivamos como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Así que vamos a colocar esta palabra, vamos a ubicarnos en Juan capítulo 3, verso 16 al 21. Juan capítulo 3, versos 16 al 21, vamos a ubicarnos ahí. Y entonces miremos qué nos quiere hablar hoy el Señor. Pero vamos a colocar esto, nos ponemos sobre los pies y vamos a colocar esta palabra en las manos de Dios. Padre, gracias por traernos hoy aquí, por preparar nuestro corazón y por enseñarnos cada día más, Señor. Queremos que tú seas quien nos enseñes hoy y nos hables hoy, Dios. Y por eso venimos a tus pies, Señor, para decirte, Padre, henos aquí, Señor. Envía hoy tu palabra sobre nosotros. Confirma tu verdad, tu gracia y tu amor sobre nuestra vida. Extiende, Señor Dios, tu mano de amor y de gracia, porque tú eres santo y bueno y maravilloso con nosotros. Todo lo haces, Señor, en su tiempo y en su medida, Dios, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, Padre. Y hoy, Señor, nos presentamos a ti, Señor, para que tú nos hables, Dios, nos dirijas, Señor, y encamine nuestros pasos por la forma correcta, Dios, por donde debemos andar, Dios, Padre eterno. En el nombre de Jesús dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos. Mientras nos hablas, por favor, trae sanidad y medicina a nuestro cuerpo, Señor. Tú lo hacías, Señor, cuando estuviste en la tierra, Señor, de esa manera. Y por eso te pedimos, Señor, que lo hagas hoy, porque tú eres el mismo ayer y todo y por todos los siglos, Señor. Así nos lo enseña tu palabra y así lo creemos, Padre. Por eso entregamos nuestro cuerpo hoy para ser sanado. No queremos salir de este lugar
sin ser totalmente sanos, Señor, desde la cabeza hasta los pies, porque para ti todo es posible, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice esta palabra y permite, Dios, que tu gracia, tu amor, tu verdad, tu misericordia, tu poder, Dios, Señor, fluya en un milagro para nuestra vida. En Cristo Jesús, amén. Juan capítulo 3, verso 16 en adelante. Lo vamos a leer hasta el verso 21. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Bueno, como les decía, estamos en un tiempo donde la tradición, la cultura nos ha hecho creer que es Navidad, y nosotros así lo celebramos porque fue la enseñanza de nuestros padres, ancestros. Pero dice la palabra que Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es algo que nosotros tenemos que creer, realmente si le creemos al Señor. Y continúa diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no nos condena por una tradición, ¿sí?, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo creemos? A través de su enseñanza, de su palabra. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, la luz, la palabra, Dios nos abre los ojos, toca nuestro corazón, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando nosotros nos prohíben algo, como que más lo hacemos, ¿verdad? Amamos más eso que la misma luz de lo que nos dicen que es malo, ¿sí? Y desde niños somos así. Cuando niños les decíamos no lo haga, y el niño iba y lo hacía, parecía que le dijera vaya, hágalo, ¿no? Entonces veía yo casualmente hace como unos días que estaban de una familia, y entonces había un niño ahí que le decían no haga eso, y el niño iba y lo hacía. Entonces yo dígale lo contrario. Y entonces el papá me miró y le dije, dale lo contrario. Y entonces le dijo el papá, haga eso. Y el niño ya no lo hizo. ¿Y sabe por qué? Porque quería rebelarse con el papá. No lo hizo. Quería hacer lo contrario a lo que el papá le decía. Y eso es lo que nosotros seguimos haciendo. Nuestro papá Dios nos dice muchas cosas que no debemos hacer. Y sin embargo, lo hacemos. Sin embargo, lo hacemos. Dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz que es Cristo, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La Navidad es considerada por muchos como un tiempo maravilloso que enfoca a los participantes a dar en unidad familiar, en la música, en las decoraciones hermosas, en festejar y cantar villancicos navideños.
Todo esto se centra supuestamente en la adoración a Cristo. Nosotros creemos en lo que nuestros padres nos decían y lo seguimos haciendo. No tenemos razón para dudar de nuestros padres, es nuestra enseñanza, es lo que ellos nos sembraron, así que no hay razón para dudar de ellos. Ellos simplemente nos estaban enseñando lo que también sus padres les habían enseñado. ¿Y qué nos dice ahí Isaías 5:13? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? Conocimiento, y su gloria pareció de hambre y la multitud se secó de sed. ¿Por qué caemos? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué nosotros cometemos tantos errores? Porque no tenemos conocimiento y el mundo, nuestros ancestros, las personas que nos rodean, nuestro entorno social nos han dicho que eso es correcto y por eso lo hacemos y que no tiene nada de malo hacer las cosas. Vivimos en un mundo lleno de costumbres, pero pocos buscamos alguna vez entender su origen. Examinemos hoy, y es a lo que los invito, cuidadosamente, las raíces de la Navidad. A esos que vamos a ir hoy. Repito, no para cuestionar a nadie, ni para juzgarlos, sino para que tengamos conocimiento. Ya ustedes después dependen si lo obedecen o no lo obedecen, eso nadie les puede obligar, porque Dios a cada uno nos dio libre albedrío, ¿verdad? Libre albedrío. Entonces decidimos si obedecemos o no obedecemos. ¿Por qué las personas siguen las costumbres asociadas a esta? ¿Y por qué es celebrada el 25 de diciembre la Navidad? La celebró la iglesia temprana del Nuevo Testamento. La Biblia nos instruye a hacer todo esto. ¿Nos instruye la Biblia a hacer todo esto? Es la pregunta. ¿Cierto que no lo sabemos? La Biblia nos instruye a celebrar hoy la Navidad. No lo sabemos. Entonces vamos a mirar qué nos enseña la palabra del Señor. Primero vamos a mirar Romanos 12:21. ¿Qué nos dice ahí la palabra? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué lo malo? Vamos a mirar más adelante. Casi todos los aspectos de la observancia de la Navidad tienen sus raíces en las costumbres romanas y la misma religión que desde allí se unió. ¿Cómo se unió esas raíces? La religión es la fortaleza de Roma. Y vamos a ver quién hizo de la religión esa fortaleza. Más adelante lo miramos. Colosenses capítulo 2, verso 8, que nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, que nadie nos engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, engaños, cuentos, afirmaciones, según las tradiciones de los hombres. Ya decíamos que viene desde hace mucho tiempo esa tradición y ya miraremos desde cuándo. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero la primera referencia a esto, a la Navidad, que marcó el 25 de diciembre, viene del segundo siglo después del nacimiento de Jesús. Desde el segundo siglo, no fue desde el momento en que nació Jesús, desde el segundo siglo, 200 años después de Cristo. Después del nacimiento de Jesús, viene después de ese siglo. Muchos después que el cristianismo, a través de, aquí viene quien fundó toda esta parte, ¿no? ¿De dónde viene la religión? ¿De dónde aparece la religión que hoy en día predomina en el mundo y que nos ha hecho tanto daño? Se dice que el primer papa de la Iglesia Católica Romana es San Pedro. Realmente el Señor lo eligió a él como
su apóstol, discípulo, pero en ningún momento le colocó ese nombre de papa, que quiere decir vicario de Cristo. Vicario es el reemplazo de Cristo y nadie puede reemplazar a Cristo en la tierra, ¿no? Entonces, eso se lo acomodaron ellos, pero realmente Pedro no era más que un discípulo de Cristo, un apóstol, fundador, y a quien Dios le colocó que fundara la iglesia de Cristo en la tierra. Y es uno de los fundadores, porque no solamente fue él, fueron los 11 que quedaron, y 12 cuando se eligió a Pablo, entonces quedaron los 12 apóstoles nuevamente. Entonces ellos dos con Pablo fueron los fundadores, esos 12 fueron los fundadores de la iglesia de Cristo en la tierra. Como tal, siendo fundadores, murieron como mártires. Y ahí es que nosotros tenemos que mirar, es de dónde viene esa religión que tanto daño nos ha hecho. ¿Quién es el fundador de todo esto? Constantino era un hombre que necesitaba poder, necesitaba firmar su reinado en la tierra como emperador. Y pensó y dijo, la única manera de mantenerme en el poder es uniendo todas las religiones. Y efectivamente lo hizo, convenció a muchos, a todas las religiones, y las unió en una sola, y luego hizo un decreto. En ese momento la religión del camino, que era la religión de Jesús, o la doctrina de Jesús, para no hablar de religión, la doctrina de Jesús, era perseguida y los mataban a todos, y todo eso. Habían matado ya a los apóstoles y seguían matando a los discípulos que seguían enseñando. Pero aquí con Constantino, él une las religiones, los hace conciliación entre ellos, y a partir de ese momento la religión la verdad de Cristo, el camino, como se llamaba la iglesia en ese tiempo, dejó de ser perseguida y cogió fortaleza a través de Roma, porque Constantino dijo ser convertido a la religión de Cristo. Eso no lo sabe sino el Señor, o tal vez él lo hizo para adquirir poder. Entonces Constantino, ese emperador romano que tuvo tanta fuerza, junto con Silvestre, es su secretario para unir las diferentes religiones, de lo que Silvestre fue lo que podemos llamar en la Iglesia Católica el primer papa, pero realmente quien ocupó el trono fue Constantino, pero Silvestre era el secretario de él. Entonces lo podemos mirar como el primer papa, porque porque Constantino era el emperador, pero fue quien estableció la religión unida en la tierra. Entonces Silvestre, quien fuera secretario de Constantino, de lo que él llamó el acople de pensamientos espirituales, Silvestre fue, junto con Constantino, quien acopló los pensamientos espirituales en la tierra. Los acopla ahí, y a partir de ahora todos tenemos un mismo pensamiento. Vamos a adorar a un mismo Dios. Entonces Osiris y Diana y demás, que no los voy a dictar aquí porque nos alargamos mucho, pero todos los colocó, y entonces ahora se iba a mirar la religión a partir de la Virgen María y de Jesucristo solamente, y todos los iba a unir, y él dictó un decreto, el decreto 13-10-27 en su tiempo, para unir esas religiones, y así él poder fortalecer su imperio, el emperador Constantino, junto con Silvestre, que era su secretario en ese tiempo.
Esos pensamientos espirituales hicieron entonces al secretario el primer papa desde el 315 hasta el 335 después de Cristo. 315 hasta el 335 después de Cristo, en el tercer milenio, en el tercer centenario ya de eso. Entonces, y estos dos, o este papa, se convierte en la religión oficial y sin persecuciones del Estado en el Imperio Romano. Tiempo después fue decretado el emperador Aureliano en el año 374 después de Cristo, siendo papa Félix I. Aquí ya entonces muere el uno, Félix I viene a reemplazar al que era el secretario de Constantino, que era Silvestre. Entonces aquí ya empieza a colocarse un nombre con un número, y aquí empieza lo que es Juan Pablo II, Juan Pablo III y así. Entonces aquí decíamos que Aureliano en el año 374 después de Cristo, siendo papa Félix I, con una celebración del solsticio del invierno el 25 de diciembre, fue seleccionado no porque fuera el nacimiento de Cristo o porque fuera siquiera algo cercano a el 25 de diciembre, no. Fue seleccionado porque coincidía con el festival pagano idólatra de Saturnalia, festival romano del 16 al 24 de diciembre. Se celebraban cenas todas las noches y se compartía algún alimento todas las noches en el festival de Saturnalia. Y en el momento lo estamos haciendo, pero a nombre de Cristo, ¿no? Que son las novenas que están desarrollándose y que hoy terminan, ¿sí? Empezaron el 16 y terminan hoy. Entonces mire de dónde viene eso. Y eso en memoria de quién era, de Saturnalia, festival romano del 16 al 24 de diciembre. Y eso movía a los ciudadanos a que era una orden decorar sus hogares con cintas verdes, luces, y dar regalos a los niños y a los pobres, teniendo en cuenta el festival de Natalis Solis Invicti en italiano, como el nacimiento del sol invicto, ni siquiera de Jesucristo, sino del sol invicto. Un tiempo después fue cristianizado como una fecha para celebrar el nacimiento del Hijo de la Luz. Y se considera de igual manera que las primeras celebraciones de la Navidad fueron en reacción a la Saturnalia romana, un festival de la cosecha que marcaba el solístico del invierno y el regreso del sol. Ya notemos que se están uniendo tres cosas en un mismo día, que es el 25 de diciembre. Y todo esto honraba al Saturno, el dios de la agricultura. La Saturnalia era un tiempo de alboroto, pero también la Navidad se desarrolló como un medio para reemplazar la adoración del sol, pero fue el mismo día. Lo que tenemos que mirar es las raíces donde viene esta Navidad, porque nosotros inconscientemente podemos estar ofendiendo a Dios con esto, ¿no? Romanos capítulo 1, verso 21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Todo tenía un propósito diferente aquí. Razón por la que para el año 529 después de Cristo, el emperador Justiniano, en acuerdo con el Papa Juan II, aquí ya aparece un cuarto Papa, y es el Papa Juan II, con el emperador Justiniano, hizo de la Navidad una festividad cívica. Hasta hoy se guarda ese 25 de diciembre, porque era una festividad física mundial, ni siquiera era nacional, era mundial, ¿sí? Y hasta hoy se celebra esa festividad cívica,
¿De dónde viene entonces eso? Esa festividad cívica de Roma, de el emperador Justiniano, junto con el Papa Juan II. Lucas capítulo 21, verso 34 nos enseña algo aquí, pero antes de esto tenemos que mirar que la celebración de la Navidad llegó a su cúspide, algunos dirían que a sus peores momentos, porque viene la idolatría y demás cosas, en el periodo medieval, y se convirtió en un tiempo para consumo exorbitante, un consumo exorbitante, que de tal manera que el día 25 de diciembre, en honor a los dioses de medieval, se comía mucho, se hacían asados, se hacían fritos, se hacían buñuelos, se hacían una cantidad de cosas para compartir ese día, pero era en honor a los dioses de medieval. Y ahí, entonces, esa tradición sigue en este momento, pero ya con el disfraz de que es el honor a Cristo, para que tengamos claro eso. Sigue siendo ese día, hoy en día es un día de tomar trago, hoy es un día de comer por todos lados, ¿sí? De compartir demás cosas. Sigue siendo la tradición, pero ¿qué nos dice ahora sí Lucas 21:34? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? De glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y terrible que apareciera Dios como un día como hoy, ¿no? Donde estamos involucrados en esas costumbres. Entonces sería muy terrible. No hay lugar entonces para error en el origen de la celebración moderna de la Navidad. Esta no era observada en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la usanza general del 25 de diciembre era celebrar las muertes de las personas notables, así como Constantino, por ejemplo, cuando murió. Así que pasaron 300 años después de Cristo, antes que la iglesia romana celebrara la Navidad. Pero luego, en el siglo IV y siglo V, la iglesia occidental ordenó que la iglesia del nacimiento de Cristo fuera celebrada en el día de los ritos del nacimiento del sol y del cierre de la Saturnalia, que se cierra el 24 de diciembre. Fiestas paganas que se celebraron en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. Y luego puede Cristo ser honrado en la Navidad. Es la pregunta. ¿Puede ser Cristo honrado hoy o mañana? No miramos eso, no miramos eso. Y qué bueno que desde los niños, desde pequeñitos les enseñemos eso. Algo que me sorprendía de un comentario de una hermana es que le preguntaba a un niño que qué quería en Navidad, y el niño le dijo: no, es que nosotros los cristianos no celebramos la Navidad. Eso es educación de casa, ¿sí? Eso es educación de casa. Y entonces nosotros tenemos que tener claro, y es qué es lo que estamos haciendo, porque es que es fácil embarrarnos, sin importar si después nos vamos a bañar el barro o no. Tengamos claro esa parte. Mateo capítulo 15, verso 9, dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí muchas veces nosotros no tenemos claro eso. Hace unos 15 días mi hermana Luz Marina nos enseñó, o tomó ella la autoridad para enseñarnos aquí. Se le dio esa oportunidad que nos enseñara, porque ella lo sabe ilustrar mejor con dibujitos y demás cosas. Yo no soy de un expositor ilustrativo, porque tal vez no tengo ese don. Por eso le di la oportunidad que ella lo hiciera, para que les quedara a ustedes más claro respecto a la enseñanza del árbol de Navidad. Pero sí quiero que entendamos que hay muchas cosas que por tradición, por cultura, vienen con nosotros, y que inconscientemente lo estamos haciendo.
La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Cristo continúa diciendo aquí en Marcos 7:9, Marcos 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué hacemos? Invalidamos el mandamiento de Dios ¿para qué? Para guardar nuestra tradición. ¿Qué mandamiento estamos invalidando ahí con esta tradición que tenemos en este tiempo? El segundo mandamiento. El segundo mandamiento. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Estamos invalidando entonces ese mandamiento. Y es a lo que Dios dice ahí. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué quiere decir? Estamos desconociendo un mandamiento para quedarnos con la tradición del Señor. Y entonces aquí sí ya Dios nos confronta y nos dice, cuidado, porque están violando un mandamiento con esa tradición. Y lo dice clarito ahí. Cada año alrededor del mundo, el 25 de diciembre, cientos de millones hacen justamente eso, pues Él les ha dado libre albedrío a cada persona. Y les decía, Dios nos lo dio y podemos hacer lo que queramos. ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Qué nos dice Deuteronomio 30:19? Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿A quién? A los cielos y a la tierra. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué? Nosotros somos descendientes y a nosotros nos enseñaron esto de la Navidad y lo seguimos celebrando, ¿cierto? Entonces, somos descendientes de nuestros ancestros, pero nosotros veremos si cortamos esto o seguimos que nuestras descendencias sigan viviendo lo mismo. Aquí hoy no les traje las consecuencias de esto porque se me alargaría la enseñanza y no tengo el tiempo para eso, pero hay unas consecuencias con esto y la palabra lo dice. Pero bueno, vamos a avanzar aquí adelante. El mundo y el paganismo nos ofrecen recrearnos en sus atracciones, pero Dios nos advierte claramente en Proverbios 4:14, ¿qué nos advierte? No entres por la vereda de los impíos, ni sigáis el camino de los paganos. Dios nos advierte eso, no vayan con los impíos, ni sigan el camino de los paganos. Pero la mayoría de las personas no obedecen a Dios, no obedecen a Dios. Hemos acostumbrado a los niños a recibir su regalo en esta fecha. Y de hecho aquí nosotros, mire que hoy lo vamos a hacer por cultura, ¿sí? Y por tradición. No deberíamos hacerlo hoy, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque muchos de los niños traen ese pensamiento, ¿cierto? Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo? Afirmando ese pensamiento que ellos traen. Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo vamos a hacer hoy. Así, no hay nada que hacer, ¿sí? Pero la idea es que con el conocimiento que Dios nos da, vayamos saliendo de estas tradiciones, ¿verdad? De estas tradiciones. El mundo y el paganismo decían que nos ofrecen en sus tradiciones estas alegrías, supuestas alegrías, felicidad. Incluso hasta el árbol de Navidad, sabemos que ponen los regalos en el árbol de Navidad. Y cada que un niño va y retira ese regalo del árbol de Navidad o lo sacamos del árbol de Navidad, le trae rebeldía a su corazón, ¿sí? Y tal vez esa parte no le explicó mi hermana Luz Marina, pero cada que un niño retira un regalo del árbol de Navidad o los papás lo retiran para entregárselo al niño, están sembrando rebeldía en el corazón del niño, porque eso es lo que significa la raíz de ese árbol, que tampoco se alcanzó a explicar ese día también por falta de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener en cuenta esa parte, y es que nosotros tenemos que apartarnos de ese tipo de cosas porque estamos haciéndole daño a nuestros hijos. En la gran mayoría de las personas no obedecen a Dios
porque les interesa más suplir las necesidades, las alegrías, las satisfacciones de la carne que obedecer al Señor. Además, porque tenemos presión del mundo. Si tú vas a hacer eso en la casa, todos los que no conocen del Señor te van a decir, pero cómo se volvió aburrido en esa religión, le cambiaron, mire cómo le lavan el cerebro, cómo va a dejar de compartir con la familia y con los niños. Y cuidado, no estoy diciendo que no tengamos que compartir hoy con la familia, porque les he venido enseñando que hay que hacerlo, ¿no? Proverbios capítulo 14 nos decía eso, pero Mateo capítulo 18, verso 7, ¿qué dice? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que ¿qué? Que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos, ¿cierto? Entonces, que nosotros no seamos tropiezos para nuestros hijos y demás personas hacia el futuro. Ya hoy sellamos esto porque no teníamos el conocimiento, pero vamos a tratar de cerrar este ciclo, que nuestros hijos no traigan esa maldición que este tipo de tradiciones traen sobre ellos, y que nosotros los patrocinamos. Cristo nació durante el otoño del año, no durante el tiempo en que estaban fuera los pastores y vigilaban día y noche. Cristo no nació en invierno, porque cuando Él nació, ¿a quienes se les revelaron los ángeles? A unos pastores que estaban cuidando unas ovejas por allá en el desierto, ¿cierto? Allá se les reveló el Señor a través de sus ángeles. Y si hubiera sido invierno, en invierno ellas las mantenían encerraditas, cubiertas, porque el invierno les dañaba a ellas, las dañaba a ellas. Entonces, cuando Jesucristo viene, cuando Jesucristo nace, los pastores estaban pastoreando. Estoy hablando de los pastores de ovejas físicas, ¿no? De animalitos, ¿sí? Además, porque en esta vida uno tiene un don pastoral, pero no es pastor, porque el pastor es Jesucristo, ¿sí? Entonces, miremos aquí en Lucas capítulo 2, del 8 al 9, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó. Tuvieron gran temor, ¿cierto? Y ya pues sabemos cuál es el mensaje que les dieron, que fueran y averiguaran eso, que había llegado el Mesías. Entonces no era en invierno, que en invierno es diciembre, parte de noviembre y diciembre. Entonces no era en el 25 de diciembre cuando nació Jesús. Nos deja esa parte clara. Como la primera lluvia comenzó temprano en el mes de March Esvan o Hesvan, estos son los meses en hebreo, tiempo que corresponde, aparte en nuestro calendario gregoriano, sería octubre y noviembre, entre octubre y noviembre, y no el 25 de diciembre, cuando habían rebaños fuera de los campos, o no habían más bien rebaños fuera de los campos. En el octavo, según el ordenamiento de meses en el hebreo, que comienza por el mes de Nisan, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Es un mes paralelo a los meses gregorianos de octubre y noviembre. O sea, ¿qué podríamos mirar? Que el nacimiento de Jesucristo está entre octubre y noviembre, y no el 25 de diciembre. Es lo que podemos notar aquí. Es un mes de otoño boreal, cuando la primera lluvia comenzó temprano en el mes March Esvan, pues es en el mes noveno y no en el mes octavo, ¿sí? En el mes noveno. Luego el mes noveno sí corresponde a noviembre y diciembre, ¿no? Entre noviembre y diciembre, entre el 12 de noviembre a el 13 de diciembre más o menos está ese tiempo. Y aquí Jeremías capítulo 36, verso 22 nos da esa parte, o nos confirma esa parte. Jeremías 36, verso 22, y dice: y el rey estaba en la casa de invierno, ¿en qué mes? En el mes noveno. O sea, que el mes de diciembre es un mes de invierno.
y había un brasero ardiendo delante de él. En el mes noveno, mes del calendario hebreo, o Kislev, inició el 12 de noviembre del calendario gregoriano. Y en el mes de noviembre, el mundo romano, la Saturnalia, que va desde el 16 de diciembre al 24 de diciembre, era un tiempo de algarabía, intercambio de regalos. El 25 de diciembre también era considerado como la fecha del nacimiento del dios iraní, el Mitra, el sol de la justicia. En honor a él, las casas eran decoradas con verdor y luces e intercambio de regalos. Y estas observancias se sumaban a los ritos navideños germánicos y celtas cuando las tribus teutónicas penetraron en Galo, de la Gran Bretaña y Europa Central, donde la comida y el buen compañerismo y el tronco navideño y el bizcocho navideño de Navidad y el verdor de los abetos, que son los árboles de Navidad, los regalos y junto a ellos y los saludos, y todos conmemoraban diferentes aspectos de esta temporada festiva, pero que se celebraba era a quien, al nacimiento de Iraní, el Mitra y el sol de justicia, y en honor a ellos se hacía esto. Así que desde el 7 de diciembre, luces, símbolos de calidez y fuego duradero siempre han sido asociados con el festival invernal, tanto pagano como cristiano. Noten que desde el 7 de diciembre, que después la misma Iglesia Católica nos coloca como la Virgen de la Candelaria, y ahí empezamos a sembrar y a abrir las luces, y el día 8 de diciembre se celebra una cantidad de cosas que ya lo celebraron aquí o lo celebraron en el mundo entero. Entonces, se hacían muchos sacrificios también en ese tiempo. Pues vamos a mirar esa parte. Deuteronomios capítulo 12, verso 31. ¿Qué nos dice? No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Entonces, ¿qué hacían el día 7 de diciembre o para amanecer el 8? Y era que hacían grandes fogatas. Todavía se hacen ya ahorita porque por la contaminación ambiental y todo eso han cerrado esa parte, pero se hacían mucho. Pero en este momento pues solamente es cosa con ver que hacemos las fogatas y que ahí cantamos y demás cosas y celebramos alrededor de ella. Pero en ese tiempo, para celebrar a estos dioses y celebrar la Saturnalia y los dioses Iraní y Mitra y el dios Sol de justicia, ¿qué hacían? Incluso sacrificaban quemando a sus hijos vivos allí en esas hogueras que se armaban. Y aquí lo dice la palabra del Señor. Tales costumbres no existían en la iglesia primitiva, donde se había establecido como su primer dirigente de la iglesia de Cristo. ¿Quién era el primer dirigente de la iglesia de Cristo? Y que si se llamase Papa, diríamos que era él. Y ese era Clemente, el más antiguo de los dirigentes y discípulos de Pablo en el comienzo de la iglesia, y que se identifica como Clemente en Filipenses 4:3, ahí se identifica como Clemente. Cuando leemos esa parte encontramos cómo Pablo dirige una carta a él, y aquí nos encontramos con Clemente. Así que, mis amados, solamente les hice un recuento porque esto es muy profundo y no tengo el tiempo aquí para ponerles a exponer todo, pero les hice un recuento de esto. ¿Qué nos da a entender esto? Que en cualquier caso, aunque no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo, no está establecida en ningún lado, solamente da referencias con lo de los pastores, pero no nos da, pero lo que sí nos da claridad por lo del pastoreo de aquellas personas o pastores que se llamaban con las ovejas, entonces nos da solamente una indicación de que pudo el Señor nacer entre octubre y noviembre y no el 25 de diciembre.
en cualquiera de las cosas no sabemos. Dios ciertamente no pudo haberla dado a conocer. ¿Y sabe por qué no nos la dio a conocer? Precisamente por lo que con una idea humana se está haciendo, y es hacer idolatría con esa fecha. Por eso Él no la estableció, porque se habría hecho idolatría. Él no la dio a conocer. En ninguna de las escrituras está la fecha en que Cristo nació. Él eligió desconocerla a los ojos del mundo. Y tenemos entonces que cuidarnos de este tipo de cosas. Porque cuando nosotros celebramos todo esto en una fecha como la de hoy, pues no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y caemos por falta de conocimiento. Pero la verdad de todo es que debemos guardar nuestro corazón para Dios. Y mire que sí, la Escritura nos abre los ojos para mirar que lo que estamos haciendo está mal. Somos nosotros los que cerramos los ojos a la Escritura y no queremos entender que eso está mal, que todo esto está mal. Y que muchas veces hasta nos involucramos en ese tipo de negocios, porque hay mucha gente involucrada vendiendo árboles de Navidad, decoraciones de Navidad y demás cosas, y no se dan cuenta que lo que están sembrando en otros es una maldición. Hay muchas formas de negociar y nosotros como cristianos no deberíamos estar involucrados en esto. Entonces hay algo otros que son contratados para decorar casas y demás cosas. Eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando yo le decoro una casa a otra persona, lo que le estoy sembrando es una maldición. Y yo no, como cristiano, si soy realmente cristiano, no lo debo hacer, ¿sí? Entonces a veces me preguntan, bueno, pastor, no podemos hablar al árbol de Navidad, pero sí podemos colocar decoraciones en la casa, pastor. Bueno, yo siempre les dije lo que les dicte su corazón, pero hoy les estoy abriendo los ojos, hermanos. ¿Y eso qué nos enseñó la palabra hoy? Que ni siquiera decoraciones podemos colocar. Ni siquiera decoraciones podemos colocar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hay que mirarlas. Y bueno, queda este video, lo pueden ver en YouTube a partir de hoy. Si mostrárselo a las personas que lo necesiten. Pero nosotros tenemos que guardarnos como cristianos de esto, amén. Tenemos que guardarnos de esto, ¿sí? Si yo llego a una casa y ustedes tienen su casa decorada, no se preocupen, yo no los voy a condenar. Yo no soy llamado a condenar a nadie, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mostrándoles la verdad de Cristo en lo que Él dice que no debemos hacer, ¿sí? Pero yo no soy juez de ustedes, ¿sí? Yo no soy juez de ustedes. Entonces, ¿quién nos juzga quién es? Dice la palabra que lo que nos juzga es su palabra, ¿cierto? Entonces hoy doy a conocer la palabra, pero no los estoy juzgando, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, bueno, ahí estamos. También tienen ustedes el boletín para que rectifiquen ahí en su casa lo que tengan dudas. Y bueno, el boletín y frente a la enseñanza que también queda grabada, ahí podemos mirar esa parte, amén. Me hice entender, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por el tiempo que nos diste y porque tú eres justo y bueno con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, podemos colocar nuestra vida en tus manos. Y te pedimos perdón por lo que hayamos hecho malo, por falta de conocimiento, Dios. Hoy, Señor, ayúdanos, Señor, a ser sabios, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar en tu orden, Dios mío. ¿A quién acudiremos si solamente tú tienes las palabras de vida, mi Señor? Porque tú eres el que nos guía, Señor. Tú eres el que lo haces todo, Padre mío. Eres el Dios maravilloso y precioso. Aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Enséñanos a cobijarnos bajo tus alas, a estar bajo esa sombra que nos respalda, nos guarda y nos guía, Dios.
Ayúdanos a habitar, Señor, bajo el abrigo de ese Dios altísimo que tanto nos ama y nos quiere. Ayúdanos a morar bajo tu sombra, Dios Santo. Eres el Dios en quien podemos confiar. El Dios que nos libra de la enfermedad, de la peste, de las guerras, de todo, Dios. Tú nos guardas, Señor, bajo tus alas, Señor. Por eso no tememos, Señor, a lo que pase en el mundo, porque sabemos que tenemos tu protección, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos claro, Dios, que ninguna enfermedad, ni pestilencia, ni mortandad, Señor, llegarán a nosotros, Señor. Porque tú con tus ojos nos mirarás, Señor, y nos guardarás, Dios. Tú tienes control de toda nuestra vida. Dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza los tienes contados, Dios. Por eso creemos que no nos sobrevendrán esta semana y en los días venideros ningún mal, ni ninguna plaga tocará nuestra morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos. Ellos nos llevarán en sus manos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Nos guardarán de las garras de los ladrones, Señor, de los atracadores, de los accidentes, Dios mío. Señor, Padre Celestial, por cuanto en ti hemos puesto, Señor, nuestro amor, tú también nos librarás y nos pondrás en alto por cuanto hemos conocido tu nombre. Por eso, Señor, en esta semana, cualquier día te invocaremos y tú nos responderás. Señor, y contigo estaremos en medio de la angustia, y tú nos librarás, nos fortalecerás, nos glorificarás, nos saciarás de larga vida, Dios. Y gracias por mostrarnos, Señor, el camino de la salvación, Dios. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Dejamos hoy nuestros hogares, nuestras vidas en tus manos, Dios mío. Toma control de ellos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer unidos en un mismo espíritu y en un mismo amor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.